el primer libro de Reyes capítulo 11, versículo 11, el Señor declaró que rompería el reino y lo entregaría a un siervo de Salomón. Esta profecía marcó el inicio del fin del Reino Unido de Israel, un reino que bajo Salomón había alcanzado su máximo esplendor, ahora destinado a la división y el conflicto. Sin embargo, el juicio de Dios fue también moderado por misericordia. Por amor a David, no arrancaría el reino durante la vida de Salomón. El peso total de las consecuencias caería sobre su hijo Roboam, como se ve en el capítulo 11, versículos 12 y 13. La infidelidad de Salomón tuvo consecuencias inevitables. Aunque había sido elegido por Dios, su corazón se desvió demasiado. En los versículos 29 a 31, el profeta Ahaz ilustra a este juicio al rasgar su capa en 12 pedazos y anunciar a Jeroboam que recibiría 10 tribus del reino. Al final de su vida, Salomón, el hombre más sabio y rico, reflexionaba en su palacio. Sus últimos momentos no estuvieron llenos de alegría, sino de una profunda sensación de pérdida, desobediencia y arrepentimiento. Estas reflexiones se capturan conmovedoramente en el libro de Eclesiastés. En el capítulo 1, versículo 2, Salomón exclama: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras reflejan el vacío que Salomón sentía al mirar atrás en una vida que se había desviado de su propósito original. A pesar de su inmensa sabiduría, había perdido de vista al Dios que le había dado todo. Sentado en su palacio, la mente de Salomón viajaba a través de los años. Recordaba el día en que dedicó el templo, una obra majestuosa construida para honrar al Señor. En aquel momento, oró con fervor para que la presencia de Dios llenara el lugar, y la gloria del Señor descendió como una nube. Fue un día de profunda devoción. Pero ahora, su corazón estaba lejos de aquellos tiempos. En Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11, Salomón reflexiona: «No negué a mis ojos nada de lo que desearan, ni prive a mi corazón de placer alguno. Luego consideré todas las obras de mis manos, y vi que todo era vanidad y correr tras el viento». Su riqueza le había permitido disfrutar de todo placer imaginable. Construyo palacios, planto viñedos, acumulo tesoros, importo animales exóticos y rodeo su vida de lujos. Sin embargo, en su vejez, todos estos logros le parecían vacíos. Había perseguido los placeres del mundo, pero en el proceso, perdió su dirección espiritual. El rey que una vez fue sabio comprendía ahora que sin Dios, sus logros no tenían sentido. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 lo resume: «El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto». Salomón comprendió, demasiado tarde, que sus deseos le habían apartado del camino del Señor. En su juventud, su relación con Dios era cercana. Construyó el templo como símbolo de la presencia divina entre el pueblo. Pero con el tiempo, sus numerosos matrimonios con extranjeras y sus compromisos con la idolatría lo alejaron de su primer amor, el Dios que le había concedido una sabiduría incomparable. Los escritos de Salomón revelan un hombre que experimentó los altibajos de la vida. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 aconsejaba: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas». Sin embargo, él mismo no supo seguir este consejo. En su búsqueda de placeres terrenales, se apoyó en su propia comprensión y se desvió del camino de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, Salomón deja un último consejo. El fin de todo el discurso es este: «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». Estas palabras, escritas al final de su vida, resumen su comprensión final. La obediencia a Dios es el único camino verdadero hacia la plenitud. El último día de Salomón fue un recordatorio sombrío de la naturaleza efímera de las búsquedas terrenales. Había recibido dones incomparables, pero los desperdició al apartarse de Dios. Al enfrentar sus últimos momentos, comprendió que su sabiduría, riqueza y poder no valía nada sin un corazón devoto al Señor. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, expresa una verdad conmovedora: «He aquí, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones». Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, cayó víctima de sus propios deseos. Sus reflexiones finales son una advertencia para todos aquellos que buscan la realización en las cosas de este mundo y no en Dios. Su historia es una lección sobria sobre la importancia de mantener el corazón fiel al Señor. Mantenerse fiel a Dios. El último día de Salomón no estuvo marcado por celebraciones, sino por una profunda reflexión sobre todo lo que había perdido.
Aquel rey que comenzó su reinado con tantas promesas y bendiciones terminó sus últimos años envuelto en el arrepentimiento. El hombre más sabio que jamás haya existido aprendió de la manera más dura que ninguna cantidad de riqueza. Israel vivió una época sin precedentes de prosperidad y prestigio. El reino de Salomón se volvió un faro de riqueza y sabiduría. Comerciantes, sabios y reyes de todos los rincones del mundo antiguo acudieron para ver con sus propios ojos la gloria de Israel. En el capítulo 10, versículos 23 y 24, se dice que Salomón fue más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Toda la tierra deseaba escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. El rey controlaba rutas comerciales claves entre Egipto y Mesopotamia. Traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales desde tierras lejanas. Según el versículo 22 del mismo capítulo, su flota regresaba cada 3 años cargada de tesoros. En el versículo 14, leemos que cada año recibía 666 talentos de oro, lo que equivale a más de 25 toneladas. Su trono, descrito en los versículos 18 al 20, era único, hecho de marfil y cubierto de oro puro, con 6 escalones y 12 leones flanqueando cada lado. No existía nada igual en ningún otro reino. Todo en el palacio de Salomón reflejaba lujo. En el versículo 21 se nos dice que todos los vasos del rey eran de oro puro. La plata ni siquiera se consideraba valiosa en sus días. Este nivel de opulencia muestra la abundancia sin precedentes que marcó su reinado. Pero junto con tanta riqueza, llegó también la tentación. El poder y la influencia de Salomón lo llevaron a formar alianzas con otras naciones, muchas veces mediante matrimonios. En el capítulo 11, versículos 1 y 2, se nos dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Estas eran naciones de las que Dios había advertido que no debían unirse a Israel, porque apartarían sus corazones de Dios. Salomón no tomó en serio estas advertencias. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, como se relata en el versículo 3. Estos matrimonios no eran solo políticos, eran una desobediencia directa al mandato divino en Deuteronomio capítulo 17 versículo 17, donde se ordena que el rey no debe tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y eso fue exactamente lo que pasó. A medida que pasaron los años, la influencia de sus esposas extranjeras comenzó a afectar su vida espiritual. En el versículo 4 del capítulo 11 se dice que cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón ya no era íntegro para con el Señor, como lo fue el de su padre David. A pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado, Salomón permitió que su amor por estas mujeres apagara su devoción al Dios de Israel. Su caída fue evidente. Construyó altares y lugares altos para la adoración de dioses extranjeros, como Astarte, la diosa de los sidonios, ligada a rituales de fertilidad y sensualidad. También levantó santuarios para Camos, el dios de los moabitas, y para Moloc, el dios de los amonitas, cuyo culto incluía el sacrificio de niños. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 7 al 8, se relata cómo las acciones de Salomón fueron detestables ante el Señor. No se trataba de simples actos de aceptación cultural, sino de una desobediencia directa a los mandamientos de Dios. En Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios había ordenado destruir todos los lugares altos dedicados a otros dioses, no construir nuevos. Sin embargo, Salomón ignoró esta instrucción y cayó en una desobediencia flagrante. La gran ironía de la historia de Salomón es que la misma sabiduría que había pedido para discernir entre el bien y el mal quedó oscurecida por sus compromisos morales. Se enredó en la idolatría, algo contra lo que Dios había advertido a Israel desde los tiempos de Moisés. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, Dios había prohibido los matrimonios mixtos que desviarían el corazón de su pueblo hacia otros dioses. No obstante, Salomón desestimó estas advertencias y su corazón se apartó. Su lealtad dividida contrastaba con la de su padre David, quien a pesar de sus errores, siempre se mantuvo fiel a Dios. La ira del Señor no tardó en manifestarse. Dios se le apareció 2 veces a Salomón, primero en Gabaón y luego en Jerusalén, reafirmando su pacto y advirtiéndole que caminara en obediencia. En el primer libro de Reyes capítulo 9, versículos 6 y 7, Dios advirtió que si Israel servía a dioses ajenos, sería arrancado de la tierra prometida. A pesar de estas advertencias, el corazón de Salomón se endureció. Siguió construyendo santuarios y participando en cultos idolátricos. En el capítulo 11, versículos 9 y 10, se registra la respuesta de Dios,
Jehová se enojó contra Salomón porque su corazón se apartó, desobedeciendo los mandatos divinos. El trágico alejamiento de Salomón sirve como una advertencia. Aquel que lo tenía todo, sabiduría, riqueza y el favor de Dios, permitió que su corazón fuera seducido por los dioses extranjeros y las influencias de su entorno, cambiando su devoción a Dios por la aceptación de sus esposas y los ídolos que ellas adoraban. El juicio de Dios fue severo. El rey Salomón es recordado como el hombre más sabio que haya pisado la tierra. Dios mismo lo bendijo con una sabiduría incomparable, riquezas inmensas y un poder que asombraba naciones enteras. Pero, ¿cómo es posible que un hombre tan favorecido por Dios terminara su vida en desesperación, arrepentimiento y ruina espiritual? Acompáñanos a descubrir la historia poco contada del último día de Salomón. Un día lleno de reflexiones sobre su gloria, sus errores y las consecuencias trágicas de haberse alejado del camino de Dios. Esta es la historia de un rey que lo tuvo todo y aún así terminó diciendo, todo es vanidad. Pero su caída nos deja lecciones poderosas que siguen siendo relevantes para nuestras vidas hoy. ¿Qué podemos aprender de sus errores? ¿Cómo evitar las trampas que lo desviaron? Esta historia no trata solo de un rey antiguo. Trata de ti, de mí, de todos los que alguna vez hemos luchado con el orgullo, la tentación y los deseos del mundo. Si esta historia te inspira, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias bíblicas que transforman vidas. También te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte del viaje de Salomón te impactó más? Y por favor, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Estas lecciones no son solo para ser escuchadas, son para ser compartidas. Ahora sí, entremos en el capítulo final de la vida del rey Salomón y descubramos la verdad sobre su ascenso, su caída y su doloroso final. Una historia que podría cambiar para siempre la forma en que ves tu propia vida. Salomón comenzó su reinado con una promesa divina. Era hijo de David y Betsabé, y Dios lo escogió para ser rey de Israel tras el fallecimiento de su padre. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por la dirección de Dios. En el primer libro de Reyes capítulo 3 versículo 5, leemos que el Señor se le apareció en sueños en Gabaón y le dijo, «Pide lo que quieras que yo te dé». Lo que Salomón pidió marcó su destino. No pidió riquezas, ni larga vida, ni la derrota de sus enemigos. En cambio, en el versículo 9 del mismo capítulo, le pidió a Dios, «Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal». Esta respuesta agradó mucho a Dios. En los versículos del 10 al 14, Dios no solo le concedió sabiduría como ningún otro, sino también riquezas, honor y larga vida, con una condición, que permaneciera fiel a los mandamientos divinos. La sabiduría de Salomón se hizo evidente de inmediato. Dos mujeres vinieron ante el rey, reclamando ser la madre del mismo bebé. Salomón propuso dividir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría ceder a ver morir a su hijo. El pueblo de Israel quedó asombrado. Reconocieron que la sabiduría de Dios estaba en su rey. Desde entonces, su fama creció sin parar. En el capítulo 4, versículos 29 al 30, se dice que Dios le dio sabiduría, prudencia y un corazón tan ancho como la arena del mar. Su sabiduría superaba incluso la de los sabios orientales y egipcios. Salomón escribió 3000 proverbios y más de 1000 cánticos, tocando temas sobre la vida, la fe, la naturaleza y el liderazgo. Su reputación atrajo incluso a la reina de Saba, quien viajó desde tierras lejanas solo para comprobar con sus propios ojos la sabiduría del rey de Israel. Pero incluso el hombre más sabio puede caer. Y la historia de Salomón nos muestra que cuando uno se aleja de Dios, no importa cuánto tenga, lo puede perder todo. La reina de Saba quedó maravillada. En los versículos 6 y 7 del capítulo 10 del primer libro de Reyes, ella declaró, «Es verdad lo que oí en mi tierra sobre tu sabiduría y tus obras, pero no lo creía hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Ni siquiera me contaron la mitad. Tu sabiduría y tu grandeza superan por mucho la fama que había escuchado». Este encuentro dejó claro que la bendición de Dios sobre Salomón no era solo personal, era un testimonio viviente del favor de Dios sobre toda la nación de Israel. Pero entre todas sus obras, el logro más significativo de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una obra que su padre David solo pudo imaginar. En el capítulo 6 del primer libro de Reyes, se describe este templo como una maravilla arquitectónica. Fue construido con los materiales más finos, cedro del Líbano, oro, plata y bronce. Tardó 7 años en completarse y se convirtió en el corazón espiritual de Israel, el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo.
Cuando el templo fue terminado, Salomón dirigió a la nación en una oración poderosa. En los versículos del 22 al 53 del capítulo 8, oraba reconociendo la grandeza de Dios y pidiendo que escuchara las oraciones de su pueblo. En el versículo 23, Salomón exclama: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Durante su reinado, sabiduría o placer puede sustituir un corazón plenamente devoto a Dios. Tomemos a corazón las palabras finales de Salomón. Recordemos que nuestro verdadero propósito no está en la búsqueda de logros terrenales, sino en temer a Dios y guardar sus mandamientos. El legado de Salomón nos enseña que los mayores tesoros de la vida no están en lo que construimos para nosotros mismos, sino en la relación que mantenemos con nuestro Creador. El último día de vida de Salomón no estuvo marcado por la alegría de la victoria, sino por el dolor de una vida que se había alejado de Dios. Aprendamos de sus errores. No importa cómo se empieza, sino cómo se termina. Que cada uno de nosotros se esfuerce por permanecer fiel a Dios hasta el final. Gracias por ver este video. Si te ha parecido inspirador, por favor dale me gusta, suscríbete y compártelo. Y recuerda, la verdadera sabiduría proviene de seguir a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma.